Dale un micrófono, hermana Rosana, por favor. Vamos a aprovechar nuestros profesionales. Glorias a Dios. Por favor, hermana Rosana, si nos puede ayudar con la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, a medida que vamos avanzando. Levítico capítulo 5, mantenga su Biblia abierta. Glorias a Dios. Glorias a Dios. Bueno, para introducirnos en la enseñanza del día de hoy martes, vamos a repasar un poquito, a recordarnos dónde estamos parados el día de hoy. Libro de Levítico, Vayikra, y llamó Jehová, la traducción en el hebreo. En el capítulo 1 vimos lo más importante, que es los holocaustos. Capítulo 2 hemos visto las ofrendas de agradecimiento, que era sin derramamiento de sangre, que dijimos que esas ofrendas ya existían incluso ya antes de que nuestros primeros padres hayan pecado. Eran ofrendas sin derramamiento de sangre. En el capítulo 3 hemos visto las ofrendas de paz, las ofrendas que nos reconciliaban o reconciliaba al ofrendante con Dios. El martes pasado hemos visto las ofrendas por el pecado con las distintas alternativas. El sumo sacerdote, a pesar de que era un hombre entendido, tenía conocimiento de la ley de Dios, fue elegido por Dios, tenía una vestidura que lo distinguía, pero no obstante, aún así, Dios, sabiendo que el hombre es hombre, podía pecar, podía fallar, podía desobedecer. Por eso Dios también da alternativas para que el sumo sacerdote pueda ofrecer una ofrenda por su pecado y estar a cuenta con Dios. También vemos que en el capítulo anterior vimos donde el pueblo podía pecar en su conjunto. Entonces los ancianos, todos los ancianos de Israel, representando a todo el pueblo, ponían las manos sobre el animal, y entonces ese animal moría para redimir a todo el pueblo. También hemos visto que Dios dio alternativas para que los príncipes o reyes o personas con autoridad política, su autoridad de gobierno no les serviría para estar en cuenta con Dios. Entonces Dios también dio alternativas para que esas personas de autoridad, de eminencia, puedan estar en paz con Dios y ofrecer su sacrificio por el pecado. Y también vemos que Dios se interesa por los pobres. Entonces hemos visto que la ofrenda por el pecado para los más humildes, para que todos puedan tener la alternativa de estar a cuenta con Dios. En el día de hoy vamos a ver algunas cosas interesantes que nos deja este capítulo 5, y con la ayuda de Dios y el auxilio del Espíritu Santo vamos a tratar de explicar lo que Dios habla a través de este capítulo. Vamos a meternos primeramente en los primeros 13 versículos. En el versículo 1 al versículo 13 podemos dividirlos en dos partes. Vamos primero por la primera parte de este capítulo. Repito, versículo 1 al versículo 13, que le vamos a dividir en dos partes para que tengamos una mejor y mayor comprensión del texto, la palabra de Dios. La primera parte de estos 13 versículos advierte sobre algunos casos puntuales que parecen comunes en el pueblo, pero que Dios quería hacerles saber a través de Moisés que era pecado. Repito, algunos asuntos que parecían comunes para el pueblo, pero que Dios ahora en el tabernáculo de reunión, cuando se le aparece a Moisés en la inauguración, le hace saber al pueblo que eso era pecado. Y la segunda parte, vamos a ver de estos 13 versículos, es qué debían hacer el pueblo o el pecador al tomar conciencia de su pecado. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Repito, algunos casos puntuales, algunos casos específicos que Dios detalla para que el pueblo sepa que era pecado delante de Dios.
Hermano Rosana, versículo 1, por favor. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Amén. Vamos con el primer pecado. El primer pecado que Dios está detallando en este caso es encubrimiento. El encubrimiento Dios está haciendo saber que es pecado. Ser encubridor es un pecado. Es decir, si alguna persona fuere llamado en un juicio para declarar, y valga la redundancia, no declara lo que sabe, está encubriendo. Eso es encubrimiento, y Dios está haciendo saber a través de Moisés al pueblo que eso es pecado. Ser encubridor de un delito, ser encubridor de un pecado, es pecado. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo saber. ¿Por qué es pecado delante de Dios? Porque la persona que es llamada a juicio, con su declaración puede hacer que el inocente sea librado y el culpable reciba su justo castigo. ¿Me explico? ¿Por qué es pecado ser encubridor delante de Dios? Porque con la declaración la persona puede hacer que el inocente sea librado y el culpable reciba su justo castigo, porque Dios es justo. Podemos asociar este texto de la palabra de Dios con el Nuevo Testamento de Santiago 4:7, donde dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es más o menos lo que Dios está diciendo a Moisés, y el apóstol Santiago está confirmando en el Nuevo Testamento. Todo creyente tiene derechos y obligaciones, no solamente en lo espiritual, sino también en lo social. En este caso específico, puntual, es una obligación social. Esto no es algo espiritual, sino es algo social, una obligación social que el israelita tenía delante de Dios. Ustedes, yo, al día de hoy también tenemos derechos y obligaciones que son espirituales, pero también tenemos derechos y obligaciones que son sociales, porque no somos de este mundo, ¿es verdad? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero eso no quita que seamos parte de una sociedad. Y con nosotros como parte de la sociedad también tenemos derechos y obligaciones. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos someternos a las autoridades que están en eminencia. Y siempre y cuando las leyes humanas, como dijimos ya en los libros anteriores, siempre y cuando las leyes humanas y terrenales no vayan en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos someternos a las autoridades. Ahora, si esas leyes están en contra de la ley suprema, que es la palabra de Dios, nosotros, ¿por qué nos regimos? Por la ley suprema, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, había un decreto que el rey dispuso que al sonar la flauta, al tamboril, todas las personas debían inclinarse y adorar la imagen que el rey había hecho. Era una obligación social, era un decreto del rey, todas las personas debían hacerlo, pero hay 3 personas que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque esa ley humana terrenal transgredía la ley suprema, que es la palabra de Dios. Entonces Dios honró su fe y lo libró de ese horno de fuego ardiendo. Entonces, siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios, nosotros tenemos obligaciones sociales. Usted tiene obligación social, y de eso es lo que Dios está hablando aquí a Moisés.
Todo encubridor es delito, es pecado, y Dios quería que sepan y que tenían que, después vamos a ver qué tenían que hacer al enterarse que ser un encubridor era pecado. Entonces vamos a ver qué es lo que había que hacer después. Vamos al segundo caso puntual que Dios quería que el pueblo sepa que es pecado. Versículos 2 y 3, por favor. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Amén. ¿Qué podemos sacar de estos textos? De aquí en adelante hay algunos textos que comienzan a complicarse un poquito en la explicación, pero vamos a tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Qué está hablando acá Dios a Moisés? Para que Moisés se lo transmita al pueblo. Dios quería anunciar a través de Moisés que el pueblo debía caminar con mucha cautela. El pueblo debía caminar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque todo contacto con lo inmundo lo convertía en inmundo. Repito, ¿qué es lo que Dios en síntesis está tratando de que el pueblo sepa? Repito, que ellos debían caminar con cautela, con precaución, cada paso, cada movimiento que hacían, porque todo contacto con lo inmundo, sabiendo o no sabiendo, lo convertía en inmundo también. Nosotros vamos a ver más adelante del capítulo 11, 12, 13, 14 y 15, donde Dios a través de Moisés detalla todo lo que era inmundo, animales limpios y animales inmundos. ¿Qué es lo que era inmundo delante de Dios? Por ejemplo, por decir algunas cosas. Esos capítulos especifican que los leprosos eran inmundos. Esos capítulos vamos a ver que, por ejemplo, que toda persona, todo animal, toda ave, todo pez muerto era inmundo y la persona no debía entrar en contacto. Por eso vamos a entrar en algunas cosas interesantes que podemos llegar a conocer para tener una mayor comprensión de la palabra de Dios. Por ejemplo, la mujer en su periodo menstrual era inmunda. La mujer después de dar a luz, según si era varón o mujer, era considerada inmunda, según el sexo del que dio a luz, 40 u 80 días. Todo eso era considerado inmundo, entre otras cosas. Ahora también aquí debo decir algo. Jesús rompió con muchas de estas cosas. Usted sabe que la Biblia dice que Jesús fue y tocó al leproso. Moisés dice que, cuidado, no toque al leproso, porque iba a ser inmundo, al igual que el leproso. Pero Jesús, nosotros vemos que Jesús fue y tocó al leproso. Por ejemplo, nosotros vemos a Jesús sanando en el día sábado. Dios trabajando y haciendo la obra de Dios en el día sábado. Dios rompió, o Jesús rompió con ciertas leyes y mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Porque, escuche esto, porque según el escritor de los Hebreos dice que Jesús es mayor a Moisés. Jesús es mayor a la ley. Jesús es mayor a los ángeles. Jesús es mayor que todas las cosas. La ley no fue, Jesús no fue hecho conforme a la ley, sino todo lo contrario. Entonces, Jesús, siendo Dios,
y el Señor y el soberano y el supremo rompió con ciertas tradiciones y con ciertos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Repito, es mayor a todo. Y acá es en lo que nosotros debemos tener cuidado. Hay algunas cosas, leyes, reglamentos, mandamientos, estatutos, que Dios le dio a Moisés, que Dios lo dio para el antiguo pacto. Algunas de esas cosas fueron confirmados en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde surgen algunas dudas, algunos errores de interpretación, porque algunas cosas, repito, fueron confirmados por Jesús y fueron confirmados por la iglesia del Nuevo Testamento. Algunas cosas continúan en vigencia y algunas cosas siguen solamente la esencia de lo que es la ley de Moisés. Pero hay otras cosas que fueron totalmente derogadas, que eran mandamientos para el Antiguo Testamento, pero que fueron derogados en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, a ver, ya no se sacrifican más animales. Era una ley que todo pecador debía traer un animal, o cordero, o cabra, o 2 palominos, o 2 tórtalos, o un efa de flor de harina, o algo tenía que traer para redimirse de su pecado. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ya ahora usted no viene acá, porque eso era para antes de Jesús. Después de Jesús ya no se aplican más esas cosas. Para el Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión era un mandamiento, y el que no se circuncidaba quedaba fuera del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero eso era para antes. Ya acá nadie se circuncida, porque eso quedó en el Antiguo Testamento. O por ejemplo, la guarda del día sábado. La Biblia no habla del día sábado en el Nuevo Testamento. Eso era para el Antiguo Testamento, y ya ahora mi padre trabaja, usted trabaja, y yo también, y sobre todo si son de cosas espirituales, todavía con mucha más razón hacemos la obra del Señor. Pero cosas como esas, por ejemplo, quedaron en el Antiguo Testamento. Pero hay cosas que sí fueron confirmados en el Nuevo Testamento. Y esas son las cosas que hacen que haya muchas interpretaciones, diferentes interpretaciones, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Repito, acá Dios está diciendo, prohibiendo todo contacto con los leprosos. Eso es lo que le llama la Rosana, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús fue y tocó al leproso, porque Él es infinitamente superior, es más que la ley de Moisés. Por eso, y nosotros somos hijos de Jesús, hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, somos hijos de Él por adopción, hijos de Dios, aleluyas, y por eso nosotros también no vivimos ya en el Antiguo Testamento, vivimos bajo un nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesús, y su derramamiento en la cruz, muriendo por todos nosotros, y aleluyas y glorias a Dios por esto. Amén. Vamos a otra cosa más, a lo tercero, que Dios quería que el pueblo sepa que es pecado. Pero en este caso, ahora, para el pueblo, todo contacto con el mundo era pecado. Vamos a lo tercero, versículo 4, por favor. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Amén. Esto es lo tercero que Dios quiere que sepa, que el pueblo sepa que es pecado. ¿De qué está hablando? De hacer voto a la ligera, de hacer voto sin pensarlo, 2 veces como decimos nosotros, hacer voto a la ligera.
Repito, Dios está diciendo que es pecado hacer voto a la ligera. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5:5, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Podemos asociar a ese texto de la palabra de Dios. Aquí Dios está diciendo a través de Moisés que el pueblo tenga cuidado de hacer voto sin pensarlo detenidamente, sin analizarlo. Dios está diciendo, cuidado, no hagan voto a la ligera. Sea bueno o malo, ¿por qué? Si promete algo malo, o sea, sin pensarlo detenidamente, prometió, se comprometió con algo malo, y después no lo cumple porque se dio cuenta que es malo, igual es pecado. Porque ya se comprometió. O sea, si lo hace es pecado porque es malo. Y si no lo hace porque se dio cuenta que es malo, también es pecado, porque ¿quién le dijo que se comprometa en algo malo? Yo me comprometo, sí, yo prometo, voy a limpiar esta plantita y voy a dejar impecable, y después me doy cuenta que es malo. Lo hice sí, así sin pensarla, me entusiasmó esa plantita, esta florcita, y es pecado igual. Entonces por eso es que Dios está advirtiendo al pueblo de no hacer votos a la ligera. Enseñanza: no haga votos a la ligera. No se comprometa sin pensarlo detenidamente. Su sí sea sí y su no sea no. Una de las cosas que leí sobre Billy Graham, que todo el mundo admira, es por el carácter de Billy Graham, un conocido evangelista, pastor de los Estados Unidos. Es que lo que él decía sí, era sí, y lo que él decía no, era no, y la gente confiaba en él. ¿Por qué? Porque no asumía ningún compromiso que él no podría cumplirlo. Cuando él decía sí, la gente confiaba en su carácter porque era sí, y si él decía no, era no. Entonces, la enseñanza en este versículo es, tanto para aquel entonces y para ahora, sigue siendo la esencia la misma. No se comprometa a la ligera. Ore a Dios. Consulte con Dios cuál es su perfecta voluntad. Consulte con Dios cuál es su perfecta voluntad. Ore a Dios. Pregúntele a Dios, así sea. Lo más parece sencillo, pregúntale igual. Dios tan grande se va a interesar en una pavada. Sí, se va a interesar. Es más, Dios le agrada cuando usted o yo, hasta lo más mínimo, aprendemos a decirle al Señor: ¿quieres o no quieres? ¿Está bien o está mal? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la Biblia, su Biblia dice así o no, que Dios tiene contados sus cabellos o no, y que todo, que Dios sabe hasta cuando se cae un cabello de su cabeza, lo tiene contadito todo. 1000 cabellos, se le cayó uno, quedó 999. ¿Usted tiene ese detalle? Usted no tiene ese detalle. Tiene 10 pelitos en la cabeza, se le cayó uno. Bueno, ese podemos tener el control, ¿verdad? Pero Dios tiene ese detalle. Entonces, a Dios le agrada que usted aprenda a consultar con Dios. No haga nada por emoción, porque se puede equivocar. Engañoso es el corazón. ¿Dice así la Biblia o no? Entonces, ante la duda, consulte siempre a Dios, por más pequeño que sea. ¿Y sabe qué? Eso le va a ayudar a usted a que usted pueda siempre vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y siempre a paso seguro. Lento, pero seguro. Amén. Esa es la enseñanza que podemos encontrar a través de esto.
Y vamos ahora, esas son las tres cosas que Dios da, que Dios quiso que el pueblo sepa que era pecado en detalle. Y ahora vamos a ver, del versículo 5 al 13, la segunda parte, da instrucciones sobre qué hacer, qué debía hacer la persona al tomar conciencia de su pecado. Eran dos cosas, repito, dos cosas tenían que hacer el pueblo. Yo descubrí, es pecado. ¿Qué tenía que hacer en ese caso? Vamos al primero de esos casos. Versículo 5, por favor. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Amén. Cuando la persona se dio cuenta que pecó delante de Dios por ignorancia o con conocimiento, lo primero que debía hacer dos cosas. Lo primero que tenía que hacer era confesar el pecado. Repito, esto se confirma. Por ejemplo, esto el Nuevo Testamento, vamos a ver después, lo confirma. Todavía sigue siendo así. Todavía sigue siendo así, pero no empezó en el Nuevo Testamento. Esto ya viene de Moisés. La persona tomar conciencia de su pecado, al pecar por ignorancia o con conocimiento, primero que tenía que hacer es confesar su pecado. Proverbio 28:13 confirma esto también en el Antiguo Testamento todavía, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. El que lo confiesa, número 1, se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Lo primero que tiene que hacer entonces es confesar. ¿Por qué? Porque la confesión tiende a humillar el alma de la persona. Normalmente la confesión viene acompañada de un verdadero arrepentimiento. Repito, normalmente la confesión viene acompañada de un verdadero arrepentimiento. Lo confiesa la persona que realmente está arrepentida del pecado que cometió. La confesión hace libre a la persona. La confesión hace libre al pecador. Muchas personas están atados por muchos años por mantener su pecado. Pero al confesar, te liberas. Por no confesar el pecado, siguen atados. Por no confesar el pecado, están enfermos. Porque lo tienen guardado dentro de su corazón. Y si lo tienen guardado, nunca serán libres. Y si lo tienen guardado, nunca se sanarán. Por eso dice: confesaos. Y eso el Nuevo Testamento lo confirma. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si no lo confiesan, nadie ora y nadie se sana tampoco. La confesión no es para matar, para criticar, para murmurar. La confesión es para orar. No es que alguien viene y confiesa, bueno, cada uno toma una piedra, a la una, a la dos, a las tres piedras, pum, 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 pam, pum, 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 pam. No. Es para orar. Es para orar. Es para orar. ¿Para qué? Para que la persona sea sanada, a confesar. Y por tu oración y por mi oración la persona sea sanada. La oración eficaz, el justo, puede mucho. Mateo 3:6 dice que y eran bautizados por él. ¿Quién es? Juan el Bautista. Eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos las personas viniendo a Juan el Bautista, y confesaban sus pecados.
confesaban sus maldades y eran bautizados en el nombre de Jesús. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde empieza todo? Por la confesión. Eso es en el Nuevo Testamento, está confirmado. Era en el Antiguo Testamento y todavía es así en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios a través de Moisés está diciendo a los que fueron pecadores: confesaos, confiesa el pecado. ¿Qué es lo segundo que tenían que hacer? Hermana Rosana, por favor, del versículo 6 al 13. ¿Qué es lo segundo que tenía que hacer el que se encontraba culpable de pecado? Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por sus pecados que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y lo traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendida a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Amén, gracias. ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer entonces Dios le dice a Moisés? Traer una ofrenda para expiación. Lo segundo entonces, traer una ofrenda para expiación, para que a través de la muerte o a través de esa ofrenda sea libre de su culpa, sea libre de su pecado y pueda ser perdonado. Y aquí en la lectura que ha hecho la hermana podemos ver las distintas alternativas que Dios da para todos. Por eso repito, Dios no piensa en algunos, Dios piensa en todos. Dios no hace excepción de personas. Dios piensa y se interesa por el rico, pero Dios también piensa y se interesa por el pobre, económicamente hablando. Por eso aquí en todos estos versículos que hemos visto están las distintas alternativas para las distintas clases sociales que integraban el pueblo de Dios. Entonces, primero confesar, y segundo, ¿qué tenía que hacer? Traer algo para expiación. Lo primero que habla es para la clase alta, podemos decir nosotros. Vamos a dividirlo en clase alta, clase media y clase baja, por decirlo de alguna manera, por si queremos dividirla en distintas clases sociales. La primera alternativa es para la clase alta. ¿Qué tenía que traer la clase alta cuando se daba cuenta que pecó? Debía traer un cordero o una cabra. Repito, la clase alta debía traer o un cordero o una cabra. La clase media, ¿qué debía traer cuando se daba cuenta que pecó? Debía traer 2 tórtolas o 2 palominos. La clase media.
Y la clase baja, por llamarlo así, eso la Biblia no habla de clase alta, media, baja, eso lo hablo yo para que ustedes tengan un mayor entendimiento y comprensión de lo que Dios está hablando a Moisés. La clase baja debía traer la 10ª parte de un efa de flor de harina. La 10ª parte del efa de flor de harina. Un efa equivale aproximadamente a 3,7 litros. Tenía que traer un efa de la 10ª parte de 3,7 litros. Para que tengan una idea, entre medio y un cuarto de flor de harina tenía que traer la persona para ser redimido. Porque a lo mejor no tenía el pecador un cordero. Tengo, ¿qué voy a robar un cordero? ¿Y otra vez peco de nuevo? No tengo para 2 tórtolas. Pero sí es probable que todo israelita tenga un puñado de flor de harina, para que a través de esa ofrenda Dios le concede y Dios le conceda la oportunidad de ser libre de su pecado. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Eso era antes y eso también es ahora. La esencia del ser de Dios es el amor, antes y ahora también. Dios todavía sigue pensando en todos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todas las almas vayan al cielo. Dios quiere que todas las almas conozcan a Jesús. Dios quiere que todas las almas pongan sus ojos en Jesús. Dios quiere todavía que todas las almas sean libres de la condenación eterna. Dios todavía quiere que ninguna persona se vaya al fuego eterno, al infierno eterno. Dios quiere que rico, pobre, más o menos, alto, bajo, rubio, negro, todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios por eso siempre dio alternativas y hoy todavía Dios sigue trabajando. Dios a través de su iglesia se mete en los barrios pobres donde no va nadie, no van a través de los políticos, se mete también en las clases altas, allá en los gobiernos donde están los empresarios. Dios también se interesa porque esa gente es una pobre gente. Si no tiene a Jesús, no tiene nada. Si no tiene a Jesús, son miserables, con toda su fortuna, con todo su dinero, con todos sus carros, con todos sus autos, con todas sus mansiones. Son unos pobres desgraciados. Esa es la purísima verdad. Su cargo, su dinero, un día no les salvará si irán al infierno eterno. Y Dios también se interesa por ellos, se interesa por todas las personas. Y usted, donde quiera que esté, fue puesto por Dios. En la prefectura, allá en el jardín de infante, en la panadería, en la calle, en el municipio, o donde quiera, allá donde usted Dios le puso, es para que usted sea un predicador de la palabra, testifique de Dios, hable de Dios, para que a través suyo la persona conozca a Dios y no vaya al infierno, sino que vaya al cielo por la fe en Jesús. Todavía Dios sigue pensando lo mismo. Dios todavía, dice Gálatas, no hace excepción de personas, está interesado por todos. Por eso es que el Evangelio llegó a usted. ¿O por qué piensa que el Evangelio llegó a usted? Usted no se merecía. Dios en su gracia, en su misericordia, se fijó en usted y alguien le habló del Señor y hoy está aquí glorificando el nombre del Señor. Glorias al Señor. Entonces la persona ser consciente de su pecado primero, debían confesar su pecado y luego debían ofrecer algo para expiación. Hoy ya no se hace eso. Simplemente confesamos y aplicamos por la fe la sangre del Cordero. Él ya murió una vez y para siempre. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, aleluya, nos limpia de todo pecado. Usted mañana abre su Biblia y sigue diciendo lo mismo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La semana que viene usted va a abrir su Biblia y le va a seguir diciendo lo mismo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluyas! Él se vale, glorias a Dios, porque si no usted y yo, si no fuese por la sangre de Jesús, usted y yo estaríamos condenados al infierno. Pero por la fe, por la sangre de Jesús, somos limpios de todos nuestros pecados, por más sucio, por más cochino, por más negro, por más rojo, o como quieran llamarlo. Somos limpios
por la sangre de Jesús si nos arrepentimos de corazón. Glorias al Señor. Los versículos 14 al 19 detalla algunas otras cosas a las que los israelitas, el pueblo de Dios, debería estar atento, sabiendo que es pecado. Repito, otra cosa más que Dios quiere que el pueblo esté atento para que sepa que es pecado. 14 al 16, hermana Rosana, por favor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrendas por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén. Primero vamos a hablar del versículo 14, 15 y 16. ¿Qué está diciendo Dios ahí? El que pecare en las cosas santas de Jehová. Y vamos a tratar de explicarlo. Es como que Dios es más duro, por decirlo en este caso. Está hablando de las cosas, el que pecare en las cosas santas de Jehová. Está hablando acerca de sacrilegios o fraudes espirituales. Aquí Dios está hablando acerca de cosas que deberían ser consagradas a Dios o consagradas para Dios, y que la persona no lo hubiera hecho. Repito, en cosas que Dios estableció que debían ser consagrados para Dios. Si la persona retuviera esas cosas santas, si la persona retuviera esas cosas que debían ser consagradas, por ejemplo, diezmo, primicia, la consagración de un primogénito, si la persona se abstuviere de dar esas cosas que debían ser consagradas como santas para Dios, la persona tendría que hacer ¿qué cosa? Debía dar ese valor de lo que retuvo. ¿Me están entendiendo, no? Debía dar eso que retuvo y además de eso sumar un quinto. Es decir, el 20% más. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Debería dar eso y a eso agregarle el 20% más. Si retuvo 20, que debería ser consagrada para Dios, ¿cuánto debería dar después al darse cuenta de su pecado? ¿Cuánto?
24. Si lo tuvo 20, por ejemplo, vamos a hacer un poco de matemática, debería dar 24. Y además de dar 24, 4 más, debía también ofrecer un carnero en holocausto. Además de eso. Repito, el valor original, 20% más, y además de eso, debería ofrecer. ¿Por qué? Porque delinquió. Son cosas que deberían ser consagradas para Dios. Son cosas que Dios estableció y deberían ser consagradas para Dios. Nadie podía tocar lo que tenía que ser consagrado para Dios. Dios lo estableció así. Al hacer estas dos cosas, entonces la persona sería perdonada. Versículos 17 y 18. Pasito por favor, compañero. Finalmente, como para terminar este capítulo 5 de la palabra de Dios, Dios advierte al pueblo acerca de algo muy importante. Finalmente, como dando cierre a esto. Finalmente, como que Dios quería cerrar con algo importante. Con estos versículos Dios intentaba o quería que el pueblo se interese por saber la verdad de Dios. Con esto Dios quería que el pueblo se interese para conocer cuál era la voluntad de Dios acerca de las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la lectura que hizo nuestra hermana, si cualquier persona hacía algo que por mandamiento de Dios no debía hacer, repito, cualquier persona, desde el sumo sacerdote hasta la persona más humilde del pueblo de Israel, cualquier persona que hacía algo que no debía hacer según la ley de Dios, escuche esto, sabiendo o no sabiendo, era igualmente pecado. Si la persona sacaba esta flor de acá, sepa que si sabía que yo saco, es pecado. Saqué, es pecado. Yo sabía, estoy pecando. Y si viene hermano Pinto y él ignora eso y viene y saca, pero no sabía que había que sacar esa flor, es pecado igual. Por eso dice, sabiendo o no sabiendo, es pecado. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Actualmente hay muchas religiones, cada día hay más religiones. Pasan los meses, los años, cada vez hay más religiones. Cada vez hay más sectas en el mundo. Cada vez la palabra se transgiversa cada vez más. La Biblia nos advierte de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos maestros que enseñarán la palabra para su propia conveniencia. ¿Dice si soy yo o no? Quiero decir algo, una salvedad, entre paréntesis. No todos los pastores son malos. No todos los maestros son del diablo. No todos los pastores son satánicos. Siempre hubo un remanente y siempre lo habrá. Pero la Biblia nos advierte. Esas personas que enseñan mal son culpables. Van a dar cuenta de su pecado. ¿Y qué hay de aquellas personas que lo siguen?
religiones o por esas sectas. ¿Serán ya inocentes por desconocimiento? No. Mayor revelación habrá para aquel que enseñe mal. Muchos dirán, gracias, pero Señor, en tu nombre. Y no tengo idea quién sos. Fuera. Pero también vendrán muchos. Pero Señor, el pastor Daniel Mugone me enseñó esto. ¿Qué implica esto? Que usted se va a poder excusar delante de Dios. Y es tu, escucha bien, tu responsabilidad indagar, meditar, estudiar la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. Confirmar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es tu responsabilidad aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, iglesia, averiguar acerca de la perfecta voluntad de Dios. Hicieron mucho para que usted tenga un ejemplar de esto en su casa. Si usted no lo sabía, lo sabe ahora, que hay muchas personas que dieron su vida, murieron, para que usted tenga un ejemplar de esto en su casa. La Iglesia Católica hizo de todo, persiguió, mató a personas que tenían esa llama en su corazón. La Iglesia Católica hizo todo hasta lo imposible para que la gente común, como nosotros, por llamarlo de alguna manera, tenga este ejemplar en la casa. La Iglesia Católica hizo todo lo posible para mantener al pueblo común en la ignorancia. Sí, para que la gente común no sepa la verdad de Dios y ellos puedan seguir con sus mentiras, con sus engaños, con sus robos, con sus hurtos. John Wycliffe fue la primera traducción del latín al inglés, allá por el año 1300. Él y todo el equipo dejaron parte de su vida para traducir. Por supuesto recibieron persecución, porque solamente estaba en latín y la gente no conocía el idioma latín. Y algunos sacerdotes solamente de la más clase alta podían tener acceso a la Biblia, porque ni siquiera los sacerdotes que daban misa tenían conocimiento de la palabra. También a ellos se lo impedía, mucho más al pueblo, porque la alta gama de la iglesia quería mantener al pueblo en la ignorancia. Pero gloria a Dios por estas personas que hicieron todo y tradujeron al inglés, al alemán, al español. Dieron su vida para que usted tenga este ejemplar en la casa. Entonces es tu responsabilidad mía indagar si lo que el pastor Dardo está predicando es verdad. Hoy hay enseñanzas, miles, radio, televisión, el internet. Usted puede escuchar palabra de Dios en un montón de lugares, pero no se deja arrastrar. Sea sabio y todo lleve a la palabra de Dios. Es tu deber, iglesia. Repito, es tu deber discernir, retener lo bueno y rechazar lo malo. Pero ¿cómo lo hace eso? A través del conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de la antigüedad pereció por falta de conocimiento. La iglesia hoy no puede perecer por falta de conocimiento.
Por eso la culto de los martes. Por eso estamos incentivando la enseñanza. Repito, usted no tendrá excusa. Usted no va a decir, no, pero el pastor Dardo me enseñó eso. Pero te preocupaste por estudiar. Te preocupaste por meditar. Te preocupaste por analizar el mayor tesoro que yo te di, que di a toda la humanidad, que es mi palabra. Por eso valoremos, hermanos. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, sea que conozca o sea que no conozca, es pecado igual. Que Dios nos ayude y que seamos creyentes serios, sabios, responsables. Amados, hoy muchos tenemos esto como un simple adorno. Antes de venir cuando sacamos el polvo y venimos a la casa de Dios. Hoy hasta la que no saben leer tienen alternativas. Si lo escuchamos los celulares hoy te hablan, si no sabes leer, ¿sí o no? ¿Tenés aplicación? Y te habla la palabra de Dios. Sea un conocedor de la palabra de Dios para no perecer. Sea un conocedor de la palabra de Dios para no pecar. Aprenda la palabra de Dios. Y si usted aprende la palabra de Dios y lo aplica, la victoria es suya. Por eso Dios se lo dijo a Josué cuando asumió una responsabilidad tan grande. Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Josué 1:8? Hay cosas que son tan claras, tan obvias, pero no lo hacemos. No se trata solamente de aprender más, sino se trata de aplicar. Porque tampoco se trata de ser así el cabezón, pero no aplicar nada, no sirve. Porque eso también es un error. Queremos saber así muchísimo, pero no aplicamos ni siquiera lo más sencillo. ¿De qué sirve? Debemos seguir el consejo de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Póngase de pie, por favor. Hemos tratado de analizar un poquito la palabra de Dios. Hemos hablado sobre el Levítico 5 y el martes que viene seguiremos analizando la palabra del Señor. Venga y estudiemos juntos, interesémonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración hará de esta iglesia una iglesia poderosa, con conocimiento. Glorias a Dios. Amén. Glorias al Señor. ¿Cantamos algo, Juancito? ¿Qué podemos cantar?